Muy buenos días a todos, bienvenidos a este conversatorio Reforma a las ISAPRES, ¿cómo avanzamos? Para iniciar entonces esta conversación, queremos invitar al rector de nuestra universidad, la Universidad San Sebastián, para que pueda darnos las palabras de bienvenida. Queremos recordarles a las personas que van a estar, ¿cierto?, desde el streaming, que pueden enviar sus preguntas al correo que va a aparecer en pantalla, para que estén atentos y nosotros vamos recogiendo esas preguntas. Muchas gracias, rector. Aló, se escucha bien. Le voy a dar la espalda un momento, me disculpan por ello. Tengan todos ustedes muy buen día. Doctor Enrique París, presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián. Señora Katy Uribe, directora de Comunicaciones Corporativas de Empresas Banmédica. Doctora Elia Molina, exministra de Salud. Doctor Emilio Santelices, exministro de Salud. Doctor Bernardo Martorell, coordinador de la Reforma de la Salud. Señor Javier Macaya, senador de la República. Autoridades, estudiantes y académicos. A nombre de la Universidad San Sebastián, quiero darles la más cordial bienvenida a la inauguración de este coloquio titulado Reforma a las ISAPRES, ¿cómo avanzamos? Iniciativa conjunta entre nuestro Instituto de Políticas Públicas en Salud, Ipsus, y Empresas Banmédica, cuyo propósito es compartir miradas respecto de los cambios que se requieren en el sector privado de aseguramiento de la salud. Nuestra Casa de Estudios acoge con mucho gusto este tipo de instancias de debate y análisis, especialmente en momentos en que el país discute sobre una reforma mayor al sistema de salud. En este escenario, tenemos la convicción de estar contribuyendo desde la academia con el desarrollo e implementación de políticas públicas que permitan mejorar nuestra salud. Las instituciones de salud previsional, más conocidas como ISAPRE, operan en Chile desde 1981 y en la actualidad hay un total de 10 entidades con más de 3.200.000 afiliados a septiembre del 2022, lo que representa un 19% de la población. Su impacto e importancia es innegable. En su primera cuenta pública, el pasado 1 de junio en el Congreso Nacional, el presidente Gabriel Boric anunció una reforma integral al sistema de salud y la presentación de un Fondo Universal de Salud. Desde entonces, aunque no se cuenta con un borrador de esta propuesta, ni proyecto de ley alguno, hemos visto a la ministra de la cartera anunciar que ya se han dado algunos pasos como el copago cero de FONASA y la conformación del Consejo para la Universalización de la Atención Primaria de Salud, que asesorará a la Comisión Nacional de la misma. Consideramos nuestro deber facilitar los espacios para hablar de manera directa y entendible para todos sobre lo que implica esta reforma, en la cual las ISAPRES son actores gravitantes. Si como país queremos dar el salto para alcanzar la condición de nación desarrollada, entonces debemos formar más y mejor capital intelectual y humano con las capacidades y habilidades tan básicas como el saber preguntar, escuchar, conocer y debatir las materias que involucran su ámbito de acción profesional. Por eso, estas instancias de conversación que nos permiten conocer los distintos puntos de vista son muy valorados. Son actividades complementarias a la educación formal que permiten despertar en los jóvenes el afán por comprender el mundo que les espera una vez que abandonen nuestras aulas y animarse a ser los protagonistas del mañana con un pensamiento crítico y visión de futuro. Y por eso es que aprecio tener muchos estudiantes acá. No quiero despedirme sin antes agradecer la colaboración y trabajo en conjunto con Empresas Banmédica para la organización de este evento, con el que además retomamos estos coloquios de forma presencial, como se realizaba antes de la pandemia. Y por cierto, felicitar al doctor Enrique París, como presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, por su iniciativa al impulsar esta actividad. Bienvenidos todos a la Universidad de San Sebastián y les deseo un muy fructífero intercambio de opiniones. Tengan ustedes muy buen día. Gracias. Muchas gracias, rector. Invitamos a Katy Uribe, directora de Comunicaciones Corporativas de Empresas Banmédica, quien organiza en conjunto, ¿cierto?, con la universidad este conversatorio,
a que también nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, rector, por sus palabras de bienvenida. Y a través de usted, en nombre de Empresas Banmédica, aprovecho también de agradecer al Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián y por ser parte de este esfuerzo conjunto, por motivar el tan necesario diálogo sobre algo que es tan gravitante para el país como es cómo avanzar en la reforma a las ISAPRES. Hoy contamos con la presencia de 4 destacados expositores de reconocida trayectoria que hoy juegan un papel fundamental y tienen mucho que aportar al diseño y de la futura reforma de salud esperada por la población de manera prioritaria desde hace ya varios años y que afecta directamente la vida de al menos 3,2 millones de personas e indirectamente a los casi 10 millones de chilenos que acuden anualmente a los centros de salud privados que son financiados en su mayoría por las ISAPRES. Justamente son nuestros beneficiarios y pacientes y su calidad de vida el foco de nuestra atención. Y juntos trabajamos diariamente con casi 15.000 colaboradores para ayudar a construir un mejor sistema de salud para todos. Pero también estamos conscientes que los desafíos en salud que hoy enfrenta Chile son enormes. Sobre todo en materia de una atención oportuna y un acceso igualitario. Y que para resolverlos y contribuir al bienestar de las personas nos necesitamos todos. En ese espíritu de necesaria colaboración entre actores para abordar los desafíos públicos, desde Empresas Banmédica estamos muy contentos de poder contribuir a generar valor social también a través de este ya 5º conversatorio del año, donde hoy en particular se reúnen el Ejecutivo, el Congreso, la Academia y el sector privado, con el objeto de alimentar el debate y resolver dudas respecto al futuro rol del sector privado, tanto asegurador como prestador, en nuestro sistema de salud. Y lo más importante, el efecto en las personas de los posibles cambios en salud en los que se está pensando avanzar. Finalmente, muchas gracias a nuestros asistentes presenciales y virtuales a través de emol.com. Esperamos que este evento sea una verdadera aporte a la discusión. Muchas gracias. Bueno, el tema que nos convoca hoy es la reforma a las ISAPRES, cómo avanzamos, entendiendo que este es un tema, ¿cierto?, que forma parte de una reforma mayor que nos ha planteado el gobierno, por lo tanto hay dudas, preguntas, parece que se perdió ahí sí, y ese es el objetivo entonces de este conversatorio. Para eso entonces con varios invitados, tenemos un excelente panel. Tenemos por una parte a Bernardo Martorell, coordinador de la reforma por parte del Ministerio de Salud de la Universidad de Chile y máster en Salud Pública de la Universidad de Harvard, Políticas de Salud y Gestión Pública, y se ha desempeñado como jefe de salud comunal en La Pintana y como jefe de división de planificación de atención primaria en el Ministerio previamente. Contamos también con Emilio Santelices, el exministro de Salud y actualmente miembro del Comité Ejecutivo de CIPS-UDD. Es médico también de la Universidad Católica y ha sido académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y se ha desempeñado como asesor estratégico en el Ministerio de Salud, en FONASA, entre otros. Contamos también con muy buenos representantes del Congreso. Tengo a mi lado a Javier Macaya, senador de la región de O'Higgins, miembro de la Comisión de Salud y presidente del Partido Unión Demócrata Independiente. Él es abogado de la Universidad Católica y previamente fue diputado también por la región de O'Higgins, donde integró diversas comisiones como Hacienda y presidió la de Salud, debatiendo temas relativos a fármacos, ISAPRES, etiquetado de alimentos, entre otros. Finalmente contamos con la diputada Elia Molina, por el Distrito 10, ex ministra de Salud también. Ella también es médico pediatra de la Universidad de Chile y docente. Fue decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH y ha participado en variadas instancias internacionales como la OPS, la OMS,
donde también fue asesora regional. Fue presidenta de la Sociedad Chilena de Pediatría y secretaria ejecutiva del programa Chile Crece Contigo. Muchas gracias por venir. Vamos a tener un conversatorio relativamente dinámico, contamos con poco tiempo para las exposiciones, así que probablemente voy a tener que interrumpirlos cuando nos pasemos de los tiempos. Y les explico, el conversatorio está pensado para que tengamos dos bloques. El primero nos van a presentar la propuesta gubernamental y la propuesta del gobierno anterior. Y posteriormente tenemos también un panel con la reacción del Congreso, ¿cierto?, a esas propuestas, donde vamos a pedirles que parta a Bernardo por orden alfabético para no tener problemas. Bernardo, Martorell, después Santelices, luego en nuestro segundo panel, Macaya, Molina. Partimos entonces con los 5 minutos, Bernardo. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo al rector, al doctor Enrique París, que nos invitó a este panel, que me parece muy importante como una instancia de encuentro, una instancia de conversación. Así que estoy muy honrado de poder participar en este auditorio, en un espacio académico también, que creo que es positivo para poner por delante las ideas y el debate. Y eso me parece muy positivo para lo que estamos construyendo también como reforma. Un saludo también a todos ustedes, a todos los asistentes, varias caras conocidas también. Aprovecho de saludarlos a todos y a todas. La reforma que estamos diseñando y que ya está, digamos, en marcha y comenzando, comienza desde un diagnóstico de una ciudadanía y de un malestar en el ámbito de la salud, donde varias encuestas desde muchos años que la salud está entre las primeras 3 preocupaciones ciudadanas que afectan, digamos, el bienestar de nuestra ciudadanía. El año 2017, años antes del estallido social, por ejemplo, era la primera razón en algunas encuestas del PNUD, por ejemplo, que las personas esgrimían para mejorar y subsanar las dificultades sociales en nuestro país. También encuestas del PNUD muestran cómo en el ámbito de la salud es donde, en tercer lugar, se siente más maltrato hacia las personas. Y cuando uno se va acercando también al estallido social de octubre, salud también sigue aumentando el desafío y, digamos, la relevancia que tiene para la población. Ahora, cuando uno entra a destilar un poco cuál es ese malestar en el sector salud, bueno, lo habitual es mencionar las listas de espera, mencionar, digamos, los tiempos de espera, mencionar también algunos déficits de infraestructura, de acceso, de oportunidad en el sector público, pero también hay malestar en el sector privado, donde hay altos gastos de bolsillo. Chile es uno de los países con más alto gasto de bolsillo en el mundo, de los países de la OECD, donde se compara, y esto también genera, digamos, un sistema que hoy día en nuestro parecer requiere de una reforma, e incluso tanto así que a propósito del titular de este conversatorio, de la reforma a las ISAPRES también están en una situación delicada, compleja, desde los pronunciamientos de las Cortes, que han ido limitando también su actuar, y que ha generado también una situación de sustentabilidad financiera que está en riesgo hoy día de nuestro sistema sanitario. Entonces, yo creo que sin lugar a dudas, y como dijo nuestra ministra, es uno de los momentos donde hay quizás más acuerdo de la necesidad de una reforma integral a la salud. A eso se suma una situación sanitaria que hay que poner por delante, la situación de las enfermedades crónicas, que está en su nivel más alto de toda la historia de nuestro país, con, por ejemplo, un aumento del 24% al 36% de la obesidad entre 2 mediciones de la Encuesta Nacional de Salud, con solo una diferencia de 7 años. Es decir, es una situación bien dramática la cantidad de personas que hoy día sufren enfermedades crónicas no transmisibles, y que también de la misma Encuesta Nacional de Salud del 2017 muestra que un 17,5% de la población adulta tiene 5 o más condiciones crónicas que requieren algún tratamiento. Y solamente un 8% de la población no tiene ninguna condición que requiera algún manejo clínico. Entonces es una situación bien dramática que sobrecarga al sistema sanitario, y se agrega a esto, digamos, un conjunto de otros factores como las nuevas tecnologías y otras enfermedades emergentes que están
hoy día poniéndole presión al sistema sanitario. Dicho todo esto, porque pensamos que siempre es muy importante partir de un buen diagnóstico, y podríamos hablar más de ese diagnóstico, pero dicho esto y dado los tiempos también, nosotros estamos planteando una reforma a la salud que tiene como principio la solidaridad, la universalidad, también la libertad, porque nos parece muy importante ampliar las libertades de las personas, no las libertades nominales, las libertades efectivas que tienen las personas, y en ese sentido estamos diseñando una reforma que tiene 4 grandes ejes, que voy a mencionar muy brevemente por razones de tiempo. El primer gran eje es la dignificación y la modernización del sistema público. Este es un eje que nos parece extremadamente relevante porque es ahí donde las personas viven esta sensación de indignidad en el cuidado y en el trato, y por tanto hoy día las tecnologías digitales y también las tecnologías de gestión sanitaria, de integración de las redes asistenciales, son herramientas que podemos poner a disposición de nuestro sistema público para fortalecerlo, para dignificarlo y para avanzar hacia el siglo que viene, o sea, las décadas que vienen de mejor forma con nuestro sistema público. En segundo lugar, el segundo gran eje de la reforma que estamos planificando y que se está construyendo es la universalización de la atención primaria, que ya mencionó el rector en su comentario. Y en este eje de trabajo pensamos que la atención primaria es una estrategia que ha demostrado, de acuerdo a la evidencia internacional y también nacional, una fortaleza para mejorar la eficiencia, la equidad y los resultados sanitarios, que es lo más importante, de la población. Y entonces esa atención primaria que hoy día está mayormente municipalizada, pero no exclusivamente municipalizada, nos parece que se beneficiaría toda nuestra población de un acceso a ella, entendiendo la atención primaria no solamente como una puerta de entrada al sistema, como un gatekeeper, ¿cierto?, un modulador del consumo de los recursos, digamos, del nivel secundario y terciario, sino también como una estrategia que acompaña a las personas durante toda su vida. Desde que antes de que nacen hasta que fallecen las personas, está la atención primaria, y ese eje de trabajo incluye obviamente ampliar este acceso a la población que no es hoy día beneficiarios de FONASA, pero también incluye un rediseño del modelo de atención en la atención primaria y un fortalecimiento y una estandarización de cómo se ejecuta la atención primaria en los distintos territorios, porque nos parece que también hay algunos temas de equidad, de cómo se implementa la atención primaria, que hay que también fortalecer. El tercer gran eje, para seguir avanzando, el tercer gran eje de trabajo tiene que ver con nuestra preocupación por las condiciones que generan salud, las condiciones que generan, digamos, las condiciones sociales, económicas, intersectoriales que promueven la salud, que hacen que las personas puedan tener una vida sana. Estudios internacionales muestran que el 50% de los resultados en salud dependen no del acceso a los servicios de salud, sino que dependen de las condiciones sociales en las que viven las personas, sociales y económicas. Y por tanto, es nuestro deber como sector sanitario, pero también como gobierno y Estado, abordar todos en conjunto esa preocupación por la salud, actuando en distintas políticas, no solamente del Ministerio de Salud, sino también, por ejemplo, en impuestos saludables y en otros mecanismos que permiten que haya condiciones mucho más proclives a mejorar la salud de las personas, y también con la participación de las personas. Dentro de este eje se incorpora una reforma a la participación, que avancemos más hacia una participación vinculante en la toma de decisiones, y en ese sentido nos parece fundamental como también un condicionante de la vida saludable. Y el cuarto eje es el eje que tiene que ver más con el financiamiento, pero no solamente con el financiamiento, y que avancemos hacia la construcción de un nuevo sistema de seguridad social en Chile. Creo que hay un diagnóstico compartido que tenemos que avanzar hacia ello. La propuesta que seguramente nos va a comentar el doctor Santelice tiene relación con eso también, con avanzar hacia un nuevo pacto social en salud. Y desde nuestra visión, y probablemente después lo podemos conversar en más detalle, tenemos que generar un piso universal a través de un fondo, una mancomunación de todos los recursos de la seguridad social, y desde ese piso universal
la distribución hacia los prestadores en base a riesgo que permite integrar prestadores públicos, prestadores privados, que las personas tengan también la capacidad de elegir. Nosotros esperamos que esa propuesta, si lo podemos trabajar en conjunto, incluso sea una propuesta que genere más libertades, efectivamente, pero libertades concretas para las personas, y que sobre ese fondo universal hayan seguros complementarios que obviamente puedan funcionar en un mercado regulado de seguros complementarios a ese fondo universal, y que por supuesto le den a las personas la posibilidad de elegir los distintos prestadores disponibles en una red de utilización público-privada, pero con reglas públicas, con reglas que establece el sistema nacional, o sea, el sistema universal de salud, y que permite que las personas puedan tener un acceso equitativo sin perjuicio del bolsillo que puedan tener, y un par de componentes importantes de ese eje de trabajo tiene que ver con la problemática y el beneficio, pero hoy día que está problematizado, del subsidio de incapacidad laboral, las licencias médicas, que requieren también una reforma, y también un mecanismo de fortalecimiento de la institucionalidad para que la toma de decisiones de cobertura también se hagan de manera transparente, legítima, en base a la evidencia. Entonces se propone también la construcción o la institucionalización de la evaluación de tecnología sanitaria para darle calidad al sistema sanitario, para darle excelencia, pero también para darle sostenibilidad financiera en el tiempo y legitimidad a las decisiones que se puedan tomar. Esos son los 4 grandes ejes, y me cortaron el micrófono justo a tiempo, parece. Yo te iba a interrumpir. Muchas gracias. Les recuerdo a los que están acá que pueden ir realizando sus preguntas por escrito, se las van a levantar la mano y las vamos a pasar retirando, y a los que están por streaming también, que pueden enviar sus preguntas a través del correo que va a aparecer en pantalla. Emilio. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradezco a Ipsos y particularmente al doctor Enrique París por esta invitación. La verdad es que, como bien decía Bernardo, la ciudadanía nos ha hecho ver que quienes participamos en salud tenemos responsabilidades y tenemos que hacer cambios. Y de la misma manera la ciudadanía, el 4 de septiembre, nos dijo que queremos hacer esos cambios, pero abandonando los extremos. Y afortunadamente la cordura, la sensatez del pueblo chileno nos enseñó que, por ejemplo, el cambiar el sistema a un cambio copernicano, avanzar hacia un fondo único y abrazar un modelo que muestra serios problemas como el modelo inglés, no era el camino. Entonces, hoy día ya ha estado centrado en lo que nos convoca y que no nos debe permitir abandonar nuestra extraordinaria tradición sanitaria que tenemos en nuestro país, y de la cual dimos cuenta en este examen que nos dio la naturaleza cuando tuvimos que enfrentar el COVID, y gracias a Dios fue Chile uno de los países señeros que mostró líneas para que pudiera tener extra mortalidad lejos, mucho más baja que muchos países, obviamente de la región y a nivel mundial, dan cuenta de esos equipos de salud como también de esa fortaleza que tiene nuestro sistema. Pero desde allí, tal cual, como lo señalaba Bernardo, seguimos con mandatos pendientes. Y yo creo que el gran llamado que nosotros tenemos que hacer hoy día es entender que el proceso el cual debemos abordar y que le hemos llamado reforma, etcétera, es un proceso que toma tiempo, que no se sujeta a una ley ni a un solo trámite legislativo, sino que hay que abordar una serie de etapas porque es multisistémico. Entonces, para poder acercar y aprovechando este espacio más académico y contribuir desde la experiencia a que esto ocurra, yo creo que lo primero es entender ese concepto de que tenemos que avanzar en una mirada multidimensional y ver en qué cosas estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que como país tenemos que avanzar, como nos ha pedido la Organización Mundial de la Salud, en una cobertura universal. Y eso significa que tenemos que mirar el sistema. Y cuando miramos el sistema vamos a tener que mirar 3 cosas. Vamos a tener que mirar el financiamiento, vamos a tener que mirar la provisión de servicios y la gobernanza. En relación al financiamiento, hay bastantes puntos ya de convergencia. Ahí tenemos 3 temas dentro del financiamiento. Uno es cómo recaudamos, y ahí estamos recaudando con el 7% más impuestos generales. Pero tenemos un problema en la recaudación hoy día, porque nosotros estamos absorbiendo las licencias médicas de salud, y ese es un tema que debería abordarse desde el ámbito laboral. Hoy día sabemos que en el caso de FONASA,
el 7% se ocupa, el 90%, ese 7% se ocupa en licencias médicas y en el caso de la ISAPRES el 40%. Le estamos poniendo una carga que viene del mercado laboral a salud en circunstancias que ese es un tema mucho más complejo y ya lo esbozaba también y me alegra que esté visualizado en la reforma que el gobierno está planteando, que ese es un tema que va a tener que resolverse en algún momento porque no lo podemos hacer todo al tiro, pero ahí está. Y hay un hecho muy concreto, cuando uno analiza la relación entre desempleo y aumento de licencia es directamente proporcional. Obviamente es un tema de mercado laboral y por lo tanto en la recaudación tenemos un tema. El segundo tema tiene que ver con el pool de riesgo. Y obviamente la evidencia muestra que el pool de riesgo más eficiente es un pool de riesgo único y hacia eso tenemos que transitar. Pero también tiene una complejidad. Los países de Latinoamérica tenemos el mismo problema. Todos estamos buscando avanzar a esta mancomunión, pero todos los países tenemos una diversidad de fuentes para esos fondos y por lo tanto no es pensable que uno en 1 o 2 años pueda aunar esos fondos. Y ahí entonces aparece una mirada que tiene que ser de Estado, en donde somos capaces de hacer el diseño para que en el tiempo se vaya avanzando en aquello. Y dejando de lado pancartas y eslóganes irresponsables que no se sustentan en la evidencia, ni menos en la experiencia de otros países, que busquen de un momento a otro hacer los cambios. Y si vamos un poquito más allá, miremos lo que está pasando en México, con una reforma que se hizo de manera voluntarista y hoy día hay 50 millones de personas que no están teniendo acceso, por ejemplo, a los medicamentos. Y el tercer tema, además de la recaudación, de los mecanismos de pago, del pool de riesgo, son los mecanismos de pago. Y ahí hemos avanzado bastante más. Hoy día nosotros empezamos el 2011 a instalar en Chile ajuste de riesgo para pago de alta complejidad. Eso se sigue avanzando, hoy día ya forma parte del presupuesto y ese virtuosismo se puede trasladar también para la compra, como de hecho ya se hace para pacientes críticos en el ámbito privado. Y podemos avanzar mucho más porque los trabajos que hicimos también a partir del 2011 y que seguimos después el 2018 usando ajuste de riesgo también para el pago a las poblaciones de atención primaria puede contribuir al modelo de universalización. Entonces ahí tenemos los 3 elementos por los cuales tenemos que avanzar en el ámbito del financiamiento. Luego en el ámbito de la provisión yo creo que no cabe duda que la atención primaria debe ser el camino por el cual avanzar. Esa mirada que señala Bernardo yo también la celebro de agregar entre uno los ejes las determinantes sociales porque desde allí entonces se pueden hacer muchos más cambios, pero también tengámoslos claros, esos son caminos sociales, culturales, económicos que van a tomar mucho más años, de tal manera que el mensaje nuevamente que hay que reiterar en aquello es que no tenemos que ser voluntaristas, tenemos que ser lo suficientemente cuerdos para saber que estos avances los vamos a hacer en un periodo que no va a ser menor de 10 años. Y en relación a la provisión también es importante establecer y sentar definitivamente la colaboración público-privada como algo que ya forma parte de nuestra estructura de sistema de salud. ¿Y por qué esto hay que señalarlo? Porque no olvidemos que hasta hace pocos años atrás nos correspondió incluso dar las discusiones acerca de la pertinencia de las concesiones o después como llamamos PPP, digamos, para poder generar la colaboración en la inversión en salud porque se entendía que esto era privatizar la salud. Eso ya hay que erradicarlo. Uno, porque la evidencia ha cambiado. ¿Y en qué forma ha cambiado? En que ya no se trata que porque participan los privados, esto se va a privatizar la salud, porque las cifras lo demuestran. Cuando uno analiza los presupuestos de salud, el año 2020, bien digo, el presupuesto de salud que se destinaba al sistema privado público era del 5,2% y que después el año 2022 bajó al 4,7%. O sea, vamos sacando fantasmas que acompañan la discusión y pongámoslo por delante para que tengamos una discusión que sea sensata y nos permita hacer esta construcción. Otro elemento también que hay que tener en consideración es que hoy día, hace 20 años sabíamos que obviamente la relación entre lo que se gastaba por persona en el sistema público, el sistema privado gastaba 1,7 veces más que el sistema público. Hoy día se gastan 480.000 pesos aproximadamente por persona en el sistema privado y en el sistema público. Es decir, esas diferencias odiosas en términos de recursos se han ido
disminuyendo, afortunadamente, y en forma muy dramática, afortunadamente eso sí está ocurriendo. Entonces, lo que queremos decir y de donde tenemos que salirnos es de una discusión pasada que no nos ha permitido mirar que en el futuro tenemos desafíos mucho más grandes, como muy bien lo señalaba Bernardo, en términos que la carga de enfermedad, las enfermedades crónicas, lo que nos ha enseñado la pandemia, la necesidad de tener un sistema más resiliente, no nos pueden permitir a que sigamos en una lógica de discusión que nos lleve a entender que el sistema de salud tenemos que abordarlo de manera integral, colaborativa, paso a paso, basado y sustentado en evidencia técnica. Y el tercer elemento que hay que considerar, financiamiento, ¿cuánto? 2 segundos. Ya, provisión es la gobernanza. ¿Y por qué la gobernanza también hay que instalarla? Y ahí hay un proyecto que nosotros hicimos con el CEPI, con la Escuela de Salud Pública, hace muchos años atrás, no tanto en realidad, hace como 6 años atrás, en donde claramente el tema de la rectoría hay que separarlo de la atención propiamente tal. La atención tiene que ser un sistema permanente, de tal forma que este dé estabilidad en el largo plazo para cómo se ejecutan las acciones de salud. Yo diría que en ese marco el mensaje claro es que obviamente hay que hacer reformas, que no tenemos que casarnos con eslóganes, que estas reformas van a tomar décadas y que por eso tenemos que hacer una construcción desde ahora colaborativa en donde abandonemos sesgos que hasta el día de hoy nos han inmovilizado, y me alegro que ahí estemos con los parlamentarios porque desde la academia es este el mensaje que nosotros tenemos que entregarle a ellos para que esta discusión final que se lleva finalmente en el lugar donde ellos están se haga con la mesura y los contenidos que efectivamente nos van a acercar a las soluciones que la población tanto nos demanda. Gracias, Emilio. Bueno, han sido llamados a hacerse cargo de esta reforma. ¿Cuál es el espacio para que nos comenten también cada uno en 5 minutos y luego de eso comenzamos la ronda de preguntas? ¿Cómo lo ven ustedes, digamos, este tipo de reforma y si hay espacio hoy en día? Partimos con... Sí, Javier. Oye, yo también reitero los agradecimientos por la invitación. Creo que es importante debatir sobre este tema. Yo paso el dato, yo llegué al Congreso el año 2010. Ahí compartíamos con personas como Marco Antonio Núñez, que aprovecho de saludar acá en la Comisión de Salud. Y en agosto del 2010 a nosotros nos pilló un fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional las discriminaciones por sexo y por edad y la tabla de factores que en el fondo generaban discriminaciones a la hora de aplicar precios e imposibilidades a la hora también de cambiarse de una ISAPRE a otra. Yo creo que es bien importante primero darnos cuenta que han pasado 12 años y que la discusión no solamente en materia de libertad, provisión de derechos sociales, hoy día está más vigente que nunca, no solamente en materia de salud. El 2015 una reforma importante en materia de educación que también tuvo ese eje. Hoy día hay una discusión en materia de pensiones que también está viendo cuál es el rol de los privados en la provisión de un derecho social tan importante como el pago de las pensiones. Y acá estamos hablando básicamente del rol de los privados y la integración público-privada en la provisión del derecho social de la salud, que todos creemos que tiene que ser un derecho que se garantice de mejor forma y que dado al actual estándar de desarrollo que tiene nuestro país se pueda otorgar de mejor manera y donde no colisionen dos principios que subyacen a toda esta discusión. Primero, la libertad de elegir, libertad de poder tomar una definición respecto del lugar donde tú te atiendes, pero que es una libertad que, puesta en términos súper simples, en la práctica, en la gran mayoría de los casos, los chilenos no la tienen realmente. O sea, yo creo que también hay que ser responsable cuando uno dice una persona que lleva 1 año en una lista de espera del sector público con una patología, una situación de una cirugía que está en espera. Evidentemente esa persona no se puede decir que ha tenido libertad y hay que ver de qué manera se le incrementan los grados de libertad a esa persona. Yo por eso también, y creo que para que lo hablemos sin eufemismos, creo que lo que se está planteando como reforma por parte del gobierno, al menos en el programa de gobierno, lo que dice relación con el Fondo Único de Salud, de los 4 pilares que habló Bernardo recién, de la dignificación, evidentemente, un concepto que tiene que estar incorporado en la discusión de salud, la universalización de la atención primaria. A mí me gustaría aterrizar un poco en qué consiste eso, si eso significa la eliminación del per cápita en el financiamiento de la atención primaria, básicamente municipal, las condiciones que generan las condiciones sociales,
calidad de vida que generan los componentes de salud en la población chilena. Pero por último, el financiamiento. Yo creo que, para hablar sin eufemismo, acá estamos hablando, por lo menos en este seminario, organizado por la ISAPRE, o por una ISAPRE, creo que hay que hablar sin eufemismo, que por lo menos en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, las ISAPRE se terminan. Y creo que es súper importante decirlo, porque acá nadie lo ha dicho así derechamente. En el programa de gobierno las ISAPRE se terminan. Las personas que hoy día están cotizando, que son más de 3 millones de personas en el sistema privado de seguridad social, tienen que pasar obviamente en una progresión, dependiendo cómo finalmente se vaya implementando la reforma, tienen que pasar al seguro público, al Fondo Único de Salud. Y en mi percepción, creo que es un error gigantesco, dado las actuales consideraciones que se tienen en la integración público-privada de salud, y particularmente cómo se ha incrementado el gasto en salud pública y cómo esto ha incidido en los indicadores que hoy día muestra el sistema. Lo acaba de mencionar Emilio Santelice, el gasto per cápita. Hay un estudio de la Universidad Andrés Bello hace un par de semanas que demuestra que el gasto per cápita en salud privada y pública está más o menos similar. Y creo que eso es un dato muy importante a la hora de analizar dos cosas. Primero, las millones de personas que ven vulneradas sus derechos fundamentales hoy día, vigentes. En Chile este es un tema que, hablar de derechos humanos, es un tema muy importante, pero se habla poco de los derechos fundamentales de las personas en salud. Y tenemos millones de personas literalmente que están hoy día en una lista de espera esperando una atención de salud. Y desde esa perspectiva, y particularmente cuando son personas que están afiliadas al seguro público, me parece que siquiera pensar en hacer una migración total de los 3 millones de chilenos que están en el sistema privado al seguro público, a un seguro único, a mí me parece que es o sea, sacar las castañas con las manos del gato. O sea, en el fondo me parece que evidentemente sería un problema muy, muy, muy significativo en lo que significaría el impacto de esos 3 millones de personas que pasarían al seguro público, donde además la libertad de esas personas de contratar eventualmente un seguro de segundo piso, que es la posibilidad que tendría esos 3 millones de chilenos que ven su 7% en este caso, además del 6% que hoy día está en discusión, además que tiene que ver con el tema de pensiones, verían su 7% migrar al seguro público. Y de esos 3 millones de chilenos, solamente aquellos que están sanos, sin preexistencia, aquellas personas jóvenes, serían las personas que evidentemente tendrían la posibilidad de contratar un seguro privado que los reciba con los brazos abiertos, porque obviamente cuando estamos hablando de personas que tienen situaciones de preexistencia o que van a ser, no van a ser no van a ser bien recibidos en un seguro privado, evidentemente tenemos un problema adicional. Yo solamente para terminar, creo que este es el quid del asunto y este es el quid de la discusión. Lo he conversado con la ministra y he visto buena disposición, y en Bernardo también, de entender de que esto es algo que ni siquiera podemos conversar cuando tenemos la situación de violación de los derechos fundamentales de aquellas personas que hoy día se encuentran por cientos de miles en las listas de espera. O sea, si alguien quiere empezar a tener una conversación respecto de la dignidad de los pacientes, primero el sector público tiene que demostrar que es capaz, con la colaboración de los privados, de hacerse cargo de estas cientos de miles de personas que hoy día están en las listas de espera del sector público. Gracias, senador. Elia, por favor, adelante, tus 5 minutos. Después vamos a tener preguntas. Enormemente la invitación y la oportunidad de compartir con colegas, compañeros de trabajo de toda la vida, como el doctor Enrique París, con el cual he trabajado años y años en distintos ámbitos académicos, en el ministerio, y con mis colegas acá, y agradecer a la Universidad San Sebastián por este espacio. Bueno, aquí se ha hablado ya técnicamente de los ejes, yo no los voy a repetir porque creo que es una lata para ustedes. Comparto en gran medida muchas de las cosas que se han dicho aquí, tanto por el doctor Santelice y por supuesto con lo que ha dicho Bernardo, porque yo en realidad desde mi punto de vista la salud es un derecho. Chile ratificó la Convención de los Derechos Humanos, donde la salud se pone como un derecho fundamental. ¿Qué significa eso en términos más bien legales? Significa que si algo es un derecho,
El Estado, sin pensar en el Estado estatista, comunista, porque no estamos en esa, el Estado debe ser garante de esos derechos. Todos los derechos que están ratificados por un Estado, el Estado debe ser garante de que esos derechos se cumplan. Ahora, salud, si el Estado va a asumir ese rol que le corresponde, eso no significa necesariamente que cualquier reforma de salud va a estatizar toda la salud, que se va a acabar la salud privada, porque también hay eslogans, porque eslogan hay para todos lados, ¿no es cierto? También hay eslogans y terroríficos muchas veces que hacen que esta discusión pierda un poco el sentido técnico. En lo personal, como médico y también como política hoy día diputada, creo que el 6% de cotización de salud es prácticamente un impuesto que debe ser, y en todas partes del mundo está puesto en un fondo universal solidario. Eso no quiere decir que los prestadores de un sistema universal solidario sea solamente el Estado. Cuando uno habla de un sistema, el sistema como el sistema solar, ¿no es cierto?, cualquier sistema, tiene muchos subsistemas y muchos órganos que son ejecutores, planificadores, y ahí está todo lo que han dicho, la gobernanza, los pilares, yo estoy de acuerdo en eso. Pero creo que el principio fundamental tiene que ver con el derecho. Que hoy día no se están cumpliendo todos los derechos, que estamos en deuda, lo estamos. Que estamos saliendo de una catástrofe social, sanitaria, económica, estamos. O sea, a lo mejor uno puede decir, este no es el momento para estar haciendo reformas. Es posible, pero hay que partir, hay que identificar cuáles son los primeros pasos. A mí no me cabe ninguna duda que este gobierno está en una encrucijada económica, en un momento complejo político, y que probablemente las reformas van a ir, como tienen que ir, siendo progresivas, viendo la realidad, en qué medida se pueden ir implementando los pasos. ¿Qué pasa con las ISAPRES? Porque, como dijo mi colega Macaya, ahí hay un tema que se pone sobre la mesa. Yo creo que hoy día el mundo de las ISAPRES genera una inequidad importante. Fíjense ustedes que cada persona que está en una ISAPRE tiene que hacer un contrato individual. Para mí, y a lo mejor para muchos de ustedes, es algo cómodo, es algo que incluso a lo mejor tiene excedente porque tenemos relativamente buenos sueldos, pero en general, cuando uno conversa con las personas, y yo suelo hacerlo muy seguido, lo que se percibe es que al final cada persona, ¿no es cierto?, de acuerdo a su poder adquisitivo, va a poder tener el plan que le puede dar un sistema privado que lo va a medir por riesgo, que va a ser un descreme, que cuando cumpla 60 años el riesgo va a subir tanto, que no va a poder seguir pagando su ISAPRE y pasa a FONASA. El 98% de los adultos mayores en Chile están en FONASA. ¿Qué significa eso? Eso significa que el sistema de verdad, siendo insuficiente, teniendo bajo presupuesto, nosotros gastamos el 4.8 del PIB en salud, somos de los países que gastan menos con muy buenos resultados, lo cual quiere decir que el sistema tan malo no es. Sin embargo, debemos llegar al 6%, que es lo que la OMS da como piso, no como techo. Hay países que ponen el 10%, los países que tienen un buen sistema de salud universal y que tienen prestadores diversos, tienen un gasto en salud más alto. Nosotros, obviamente, que con el 4.8% del PIB, no podemos hacer milagros, y el sistema de salud tiene muchas falencias, pero también tiene muchas cosas buenas, y eso se vio en la pandemia. En la pandemia, el Estado de Chile, los ministros que están aquí presentes, que fueron parte importante, saben cómo separa, ¿no es cierto?, el sistema de salud chileno y se integra con el sistema privado y trabajan súper bien. Pero a mí me preocupa mantener, si no hay un sistema universal que garantice los derechos, pero también que entregue las libertades para que tú puedas acceder a seguros privados. Hoy día con el copago que hacen todos los pacientes que son de ISAPRE, probablemente les sobraría plata para contratar un seguro complementario que le permitiría a lo mejor tener mucha más capacidad de elección. Pero yo tengo claro que la libertad de elección
tiene un límite. En Chile, ¿cuántas personas realmente pueden elegir? De hecho, solo el 17% está en las ISAPRES, sobre el 80% está en el sistema público. ¿Quién puede elegir realmente? La mayoría de las personas tiene lo que puede, hace lo que puede, tiene el estilo de vida que puede. Elegir vivir sano, elegir estar en un sistema de salud, elegir no tener enfermedades profesionales, elegir no tener que tener licencias médicas. O sea, aquí estamos en una intríngula, diría yo, donde tenemos que sopesar cómo de verdad poner al centro a las personas, sus necesidades, sus derechos, que el Estado vea, porque le corresponde al Estado, es el deber del Estado garantizar esos derechos, cuál es la forma más costo efectiva, que genere más satisfacción a los usuarios, que respete las libertades. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque realmente aquí todos los que han hablado tienen bastantes coincidencias. ¿Ah? Podemos decir que uno quiere que se mantenga la ISAPRE, el otro que la ISAPRE tengan otro rol. Pero al final de cuentas, para mí el eje no son las ISAPRE, perdón a la ISAPRE que está organizando este evento, para mí el eje son las personas. ¿Y cuáles son entonces las organizaciones, las institucionalidades que tiene que darse el país en lo público, en lo privado, en lo académico, en los distintos ámbitos que tenemos que ver en la provisión de servicios? Pero también yo creo que es importante lo que decía Bernardo, también como país no solamente debemos pensar en solucionar el problema de la enfermedad, tratemos de evitar la paradoja, ¿no es cierto?, de poner el hospital de mayor complejidad abajo del precipicio para los que se caen y no hagamos lo suficientemente arriba para que la gente no se caiga al precipicio y así podamos tener más salud, más bienestar y más equidad. Yo no quiero repetir, como les digo, pero coincido con el 80% de lo que dijo el doctor Santelice y el 100% de lo que dijo el doctor Martorell. Así es que creo que el espacio para discutir está bueno, está amplio. Creo que hoy día hay mucho más apertura de la que había en el 2010 cuando el senador Macaya estaba trabajando en estos temas. Creo que hoy día hay mucho más comprensión también del concepto de que si la salud es un derecho, todas las personas que nacen en este territorio tienen derecho a lograr su óptimo potencial de salud. ¿Ah? Y eso no está pasando. Todas las enfermedades, incluida por supuesto el COVID, son más frecuentes, más graves, producen más mortalidad y tienen menos respuesta al tratamiento en las poblaciones más vulnerables, las más hacinadas, las que tienen menores ingresos, menor nivel educacional y viviendas poco dignas y trabajo precario. Por lo tanto, creo que el problema traspasa el eje de las ISAPRES. Creo que es un problema que debemos ver integralmente e identificar cuál es la institucionalidad que realmente puede darle respuesta a las necesidades reales de la gente. Muchas gracias, Elia. ¿Cuál es esa...? Gracias a todos por su primera ronda. Vamos a tener preguntas, así que por favor ahí las van a retirar los que estén presentes y tenemos algunas preparadas, justamente en relación con lo que han preguntado. ¿Cuál es entonces ese primer proyecto de ley? ¿Cómo parte esta reforma? Ya se habló, ¿cierto?, que hay que avanzar un fondo único en la mirada de la propuesta del gobierno. ¿Cómo queda el rol de las ISAPRES y cuándo parte esto? Y si nos puedes también después, Emilio, contar un poco el rol de las ISAPRES en el proyecto alternativo. Ya. Sí, bueno, o sea, la pregunta de Carolina sobre la temporalidad es muy pertinente y creo que hace referencia con un principio que mencionó el doctor Santelice de la gradualidad, de la mesura. Para nosotros es fundamental hacer procesos de cambio, de transformación, que sean sustentables, que sean duraderos, que sean políticas de Estado, y si hay que tomarse tiempo para hacerlas, nos tomaremos esos tiempos. Pero también quiero hacer la distinción que la reforma no es solamente proyectos de ley, si bien los proyectos de ley son quizás lo más emblemático, y ahí sí, por supuesto, están puestos las reformas del financiamiento que se han mencionado, también las reformas, los cambios de forma, la reforma, son mediante herramientas administrativas, mediante herramientas de gestión, mediante herramientas también que nos dan las políticas públicas
que es un amplio espectro de herramientas que nos dan las políticas públicas. En ese sentido quiero también hacer referencia a los otros comentarios a las exposiciones que me siguieron, que para nosotros, nosotros tampoco, creo que después del plebiscito hay un aprendizaje muy claro del país, del gobierno, de que no vamos a avanzar hacia un sistema único que transfiera a todas las personas, digamos, al FONASA para que se vayan a atender a los consultorios y a los hospitales públicos. Yo creo que eso en ningún caso es lo que estamos proponiendo ahora y estamos aprendiendo y estamos abriéndonos también a modelos distintos. Y yo creo que ahí hay que, y quizás es un poco redundante decirlo, pero hay que mirar los aprendizajes de la pandemia. La pandemia nos entregó varios aprendizajes, nos entregó el aprendizaje de que el Estado debe estar como rector del sistema sanitario, debe conducir su destino. También nos entregó el aprendizaje, y me permito decirlo porque como ex director de atención primaria, de la fortaleza que tiene la atención primaria, por ejemplo, en la vacunación, como plataforma de despliegue de esa tecnología que hoy día tiene resultados destacados a nivel mundial. También nos enseñó el aprendizaje de la potencia de la integración público-privada en la prestación de servicios. Y creo que esos aprendizajes justamente son los que incorporamos en esta nueva etapa y tenemos que seguir avanzando. Ahora, no quiero ser muy latero, pero como es un espacio académico, quiero simplemente decir que creo que tenemos acuerdo como en la mancomunación, y de ahí hay dos modelos distintos. De ahí hay uno mancomuna los recursos y los distribuye y ahí hay dos grandes opciones a nivel internacional: distribuirlo a seguros que compiten entre ellos, o distribuirlo a prestadores que también pueden competir entre ellos. Entonces uno se tiene que preguntar cuál de esos grandes modelos, que son los modelos bismarckianos y los modelos beveridgeanos, que son, digamos, de referencia internacional, cuál de esos dos grandes libertades, la libertad de elegir seguro o la libertad de elegir prestadores, es la que más valoran nuestros ciudadanos y ciudadanas. Nosotros pensamos que es la elección de prestadores la más importante, y de ahí que las personas puedan tener la libertad de que sus recursos mancomunados según su necesidad se destinen a los prestadores que ellos elijan, y que los copagos, si es que los hubiese, existiese entonces este mercado complementario que permitiera entonces la cobertura de esos servicios. Creo que nosotros también aprendimos que no tenemos que tener ideologías como objetivos, sino que el mercado y el Estado no son fines en sí mismos, sino son herramientas también de la política pública, y tenemos que poner esas herramientas al servicio de la ciudadanía. De ahí que las ISAPRES no se terminan, sino que nosotros estamos proponiendo que se transformen de seguros suplementarios a seguros complementarios. Y esa es la propuesta entonces que estamos haciendo al país. ¿Cuál sería en ese entonces la propuesta alternativa? Bernardo nos dice que es elegir prestadores, pero no podemos elegir asegurador, prestadores, ¿cierto? Clínicas, centros de salud, médicos. ¿Cuál sería la propuesta alternativa cuando se puede elegir el asegurador, y en qué eso difiere a la situación actual, si es que difiere? Claro, a ver, un tema que hay que aclarar. Cuando hablamos de cambiar de un modelo Bismarck a un modelo Beveridge, no solamente estamos cambiando si es prestador y asegurador, sino que estamos cambiando algo muy de fondo, que es de dónde se levantan los recursos. En el modelo Bismarck, que es el que tiene Chile, que es el modelo alemán, el modelo holandés, es un modelo en donde nosotros tenemos una lógica de seguros, entonces hay un ajuste de riesgo y se paga en los riesgos de la población. En el modelo Beveridge, el modelo inglés, que tanto se habló, y gracias a Dios hablo en pasado, es un modelo que lo que tiene es un fondo único con impuestos generales, y no hay una lógica de seguro. Entonces la discusión acá es cómo nosotros mancomunamos los recursos. Y luego la discusión que viene posterior a ello es la mancomunión, si la administran muchos administradores o la administra solamente un solo fondo, que sería, en los actores actuales sería el FONASA. Pero eso para mí es una discusión posterior. ¿Por qué? Y ahí está mi propuesta concreta. Porque el llevar a la mancomunión es de tal complejidad, y es una discusión que estamos llevando en Latinoamérica, es de tal complejidad porque tenemos multifondos, multifuentes hoy día, que no va a ser menor a 10 años. Cuando yo propuse, y
Y entendamos que la reforma de salud la comenzamos en el 2018. Lo que nosotros propusimos fue, dada la complejidad que tiene, avancemos en el sistema ISAPRE y dado los dolores que el sistema ISAPRE le genera al sistema y que lo señalaba muy bien Elia, en términos del descreme de las personas que se tienen que ir cuando son personas de edad, nosotros dijimos, avancemos en mancomunar en las ISAPRES, fondo de riesgo único al interior y con compensación de riesgo, sin discriminación por sexo, por edad, se acaba la preexistencia y personas cautivas al interior del sistema en términos que el sistema tiene que acogerlas de por vida. Y por otro lado, seguro catastrófico FONASA. 2 columnas. ¿Qué es lo que pasa con el seguro catastrófico FONASA? Resuelve también uno de los dolores que tenemos aquí y ahora, que es el gasto de bolsillo. Parte del gasto de bolsillo, el resto es por medicamento. ¿Por qué? Porque hoy día las personas que acuden a la libre elección, que no es menos del 50%, cuando se tienen que hospitalizar, lo que efectivamente les cubre es el 10%. Entonces dijimos, si generamos el seguro catastrófico, la cobertura que va a tener un paciente del sistema público para acceder al prestador va a ser de un 64%. Entonces fíjense lo que empieza a pasar. Empezamos a avanzar y transformamos las ISAPRES a sistemas de seguro con lógica de seguridad social. Empezamos a avanzar en esto técnico que tampoco es simple, pero se logra dado que en un sistema, y lo mismo empieza a ocurrir en el FONASA. Entonces los sistemas empiezan a avanzar a esas lógicas similares y paralelamente a eso vamos resolviendo de inmediato los 3 problemas de agenda que hoy día duelen a los chilenos. Gasto de bolsillo, listas de espera y el otro y el tema de los especialistas, pero eso viene por otro lado. Pero los 2 principales se empiezan a resolver. ¿Por qué? Porque aumentamos las coberturas y terminamos con las discriminaciones que también se producen en el sistema ISAPRE. Entonces, la invitación es a decir, dado que entendemos que es un sistema complejo, que avanza, que no es una bandera de un gobierno, sino que de un Estado, y valoro esas palabras también de Bernardo, recojamos esos proyectos, revisémoslos, perfeccionémoslos y sigamos construyendo desde ahí. Y si a eso le agregamos algo que yo celebro, pero como decía Javier Macaya, tenemos que ver cómo baja, ¿no es cierto?, universalización de la atención primaria, que es la gran puerta de entrada que tenemos que fortalecer junto con los determinantes sociales, armar una atención primaria robusta con tecnología para llegar más a la casa y trasladar la salud, no solamente salud de todas las políticas, sino que salud de todos los lugares. Vamos a avanzar en 3 pilares estructurales, desde la provisión de los servicios, desde el mejoramiento del sistema público financiero de FONASA y del sistema de la ISAPRE, y van a ir convergiendo en una lógica que nos va a tomar muchos años, pero se acaban las disputas porque podemos ver que en esta, y celebro mucho esta conversación, tenemos puntos de encuentro maravillosos que tienen que ver a dónde tenemos que llegar. Solidaridad, universalidad, eficiencia en el uso de los recursos, mancomunión de ellos. Entonces, el qué está claro. Entonces, no nos sigamos dilatando. Vamos con el cómo y ahí lo vamos ajustando porque vamos a ir aprendiendo en el camino. Gracias, Emilio. Está muy apasionante. Elia, ¿cómo lo ves tú ahí en el Congreso? Porque hubo un rechazo a una propuesta constitucional que tenía más ámbitos, pero uno de los ámbitos era este Fondo Único en Salud. ¿Qué espacios hay? Porque también hay proyectos de ley en el Congreso. Bueno, los proyectos de ley que están hoy día en la agenda legislativa no han sido específicamente relacionados con la reforma. Los que están desde antes, que no se han terminado de tramitar. Claro, lo que pasa es que siempre hay un grupo que en algún minuto, no cuando yo era diputada, se debe haber discutido lo que envió el gobierno del presidente Piñera con el doctor Santelice, ministro. Se han revisado, está en el Senado, eso está en una comisión, igual que hay leyes como la de Fármacos 2, por ejemplo, que es súper importante para cualquier reforma del sistema, tener también una reforma clara en lo que significa la venta de fármacos, que en Chile es uno de los países que son más caros. Ahí está Fármacos 2, está en una comisión mixta. Sí. Tenemos incluso la Comisión de Salud. Estamos trabajando doble, o sea, estamos haciendo 2 comisiones semanales para poder sacar el tremendo cantidad de proyectos. Pero también hemos aprobado proyectos, pero que son tendientes a ir sumando, porque esta cosa también
se proponen leyes que son muchas veces chicas, por ejemplo, que la hipoacusia sea considerada, no sé, por el sistema de salud. Estoy inventando eso va aportando, pero no se ha visto, desde que yo estoy 8 meses nomás de diputada, no hemos visto ni hemos discutido a fondo, a pesar de que hemos invitado a los ministros que nos presenten exactamente cómo se están dando los pasos. Vamos a invitar también a Bernardo para que nos cuente en profundidad cuál es la propuesta del gobierno, porque bueno, yo estoy en otro poder del Estado, nuestra Comisión de Salud hay gente muy con experiencia, con harta experiencia, entonces la verdad es que yo creo que esto va a tener un muy alto nivel y buen nivel de discusión, porque tal como ustedes están viendo, hay conceptos que los tenemos todos en común. Tenemos en común que no puede haber discriminaciones, ni por sexo, ni por edad, ni por riesgo, ni por enfermedades preexistentes, porque eso es lo que ha desvirtuado, desde mi punto de vista, por favor, no estoy hablando por ningún colectivo, es lo que ha desvirtuado el rol de las ISAPRES, porque las ISAPRES, bueno, tienen fines de lucro, y es complejo, la salud es recara, es súper difícil, si no se hacen estos ajustes de riesgo, poder financiar. Entonces esa es la idea, ¿no es cierto?, de que haya un fondo universal que lo pueda administrar. Yo ni siquiera le llamaría FONASA, creo que esto hay que mirarlo con una mirada distinta, no de cómo adecuamos FONASA a esto y cómo adecuamos la cosa acá, sino que tratar de mirar el cómo, como decía mi colega, el cómo, el cuándo, con quiénes, dónde. Son preguntas que hay que irse contestando en el proceso de construir, porque una cosa es tener la maqueta, ¿no es cierto?, que son los pensamientos, el derecho, la justicia, la solidaridad, la no discriminación, el derecho a elegir, todos los puntos que uno diría son las ideas fuerzas que uno no quiere transar, que nadie quiere transar, estamos de acuerdo en eso. ¿Y cómo hacemos eso? Ahora, el primer paso, que yo lo encuentro correcto, y creo que ahí, si es que el Congreso puede ser un aporte, doctor Martorell, es reforzar la atención primaria, es aumentar el presupuesto de la atención primaria, es evaluar, ¿no es cierto?, en qué medida vamos a dejar en manos de los municipios o no el sistema. ¿Cómo la atención primaria de verdad, doctor Martorell, puede articularse e integrarse con los sistemas secundarios y terciarios? Tendríamos la cuarta parte de la lista de espera que tenemos, si acaso la atención primaria pudiera ser más resolutiva, pudiera tener a lo mejor especialistas básicos, pudiera tener una llegada, no esperar que la gente llegue al consultorio, sino que la salud vaya a las comunidades en búsqueda, no solamente a hacer educación, sino que también a detección y a todas las cosas. Creo que hay un montón de cosas buenas que se pueden hacer, creo que los prejuicios son lo que más nos paraliza, creo que me parece bien, a pesar de que muchas cosas a veces yo puedo no compartirlas 100%, pero me parece bien que tengamos puntos tan convergentes con el doctor Santelices, por ejemplo, en términos de lo que la gente requiere y necesita. Por eso yo siempre voy a tratar en el Congreso de trabajar leyes y trabajar conceptos donde la gente esté al centro. No esté ni el Estado, ni las ISAPRES, sino que esté la gente. Y cómo podemos, a través de las necesidades reales de las personas y de los derechos de las personas, instalar sistemas de salud que sean equitativos. Ahora, yo no soy una persona sectaria, así, no, por ningún motivo las ISAPRES, nunca he sido así. Pero creo que hoy día hay que repensar el rol de las ISAPRES. Y creo que va a ser bueno para las ISAPRES y va a ser bueno para la gente. Gracias. Javier, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay espacio? ¿Qué pasa con los proyectos que ahora te convocan porque están en el Senado, no? Más dijeron, ¿era suyo o no más dijeron? Sí, solo suyo ese. Oye, yo parto por celebrar el tono en el que se da esta conversación. Me quedo con una frase que ha dicho Bernardo Martorell, en términos de que hay una lección aprendida de lo que ocurrió el 4 de septiembre.
una lección aprendida respecto de que no se puede seguir pensando exactamente igual lo que quizás estaba diseñado en un programa de gobierno respecto al uso del 7% en salud. O sea, y quizás la pregunta que a mí me gustaría hacer y que ojalá pudiera quedar respondida, porque acá de repente en estos debates somos malos para asumir las cosas más concretamente, si la ISAPRES, o como quiera que se llame, las instituciones privadas, yo soy una persona que creo profundamente, al igual que él, en términos de que la salud tiene que ser un derecho garantizado y un derecho social por el estándar particularmente de desarrollo que tiene nuestro país hoy día, pero yo sí creo que los privados tienen un rol en cómo proveer ese derecho social, no solamente a nivel de prestadores, sino que también a nivel de seguridad social, que es una discusión bastante parecida y es curioso que se crucen los temas con lo que se está dando en pensiones hoy día. Y la pregunta que yo hago es si ese 7%, o el porcentaje que sea, porque tenemos un problema gigante, como lo ha señalado el doctor Santelice, en el tema de licencias médicas, y tenemos que ser capaces de transparentarlo y entenderlo, pero si ese 7% va a poder ser administrado por privados. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta de fondo y uno tiene que saber si ahí vamos a ver si efectivamente la lección de lo que ocurrió el 4 de septiembre está bien aprendida o no. Y yo creo que la manera de hacerlo y la manera de resolverlo es en el Parlamento. Hoy día en el Congreso, y vuelvo al año 2010, 2011 también, varios proyectos que se presentaron, hay algunos que efectivamente, como dice la diputada Molina, están en la Comisión de Salud del Senado, pero con ninguna disposición del oficialismo, del gobierno, de moverlo. El propio director de FONASA, Camilo Cid, dijo que las ISAPRES se terminaban. O sea, yo creo que es parte también de discursos que hay que dejarse de irse por el lado y asumir las cosas como son. Y bueno, y si hay diferencias, finalmente terminarlas confrontando en lo que es la votación y la estructura política del Parlamento. Hay un proyecto de ley que establece, a mi juicio, una solución en la que hubiésemos podido ya tener la capacidad de evaluar si lo hubiésemos implementado hace 10 años atrás, que tiene que ver con la creación de un plan garantizado de salud, que con un efectivo fondo de compensación de riesgo, con un seguro que sea mancomunado, permita evitar la discriminación y el problema fundamental que se tiene respecto a la discriminación de las personas que por su edad, por su condición de salud, sus preexistencias, por su género incluso, habían sido discriminadas o existían situaciones de vulneración incluso constitucional por la ISAPRES. Yo creo que esa es una línea de acción en la que creo que deberíamos ser capaces de construir un consenso hoy día. Creo que son reglas, además, que es importante ser capaces de fijar en un estado donde este es un juego de suma cero. Las ISAPRES hoy día no atraviesan tampoco por un buen momento y creo que es importante fijar reglas para que el sistema de salud pueda seguir funcionando con una integración virtuosa entre lo público y lo privado. Gracias. Nos preguntan del público, a Bernardo, ¿qué pasa con los medicamentos en esta nueva reforma? Que es otra preocupación. Y nos reiteran cuándo parte el primer proyecto de ley. Nos preguntan cuándo se parte esta reforma en el Congreso. Sobre los medicamentos, nosotros vemos la temática de los medicamentos como uno de los, digamos, derechos fundamentales y como parte del eje 1, digamos, de la dignificación de la atención en el sistema público, en primer lugar. Y ahí está, digamos, un conjunto de propuestas de fortalecer la compra a través del mecanismo de compra de Senabast y distribuir de esta forma a los prestadores privados, ampliando, por supuesto, la canasta, los medicamentos, y creo que ahí la institucionalidad de TESA es fundamental, porque TESA obviamente es una herramienta que nos ayuda a tomar mejores decisiones de cuáles son esas coberturas que se van a ir generando. Dicho eso, no está, digamos, cerrado completamente el debate de otras propuestas, incluso de rescatar algunas propuestas del gobierno anterior en materia de medicamentos y de ver lo que es mejor en el fondo para el acceso universal a esos medicamentos en el país. Y sobre la otra pregunta de la fecha, digamos, esto es algo que no depende de mí, así que yo no puedo dar la respuesta, es una decisión de gobierno y que en este momento no está totalmente, por lo menos, digamos, no puedo yo, digamos,
dar cuentas de eso en este momento. Así que creo que de todas maneras se está trabajando, a propósito de la pregunta que le hizo usted al senador Macaya, se está trabajando para mirar proyectos de ley que están digamos, en el Parlamento y de rescatar los elementos que consideramos valiosos para justamente transformarlos como una herramienta también que avance en algunos aspectos de la reforma. Y así también los distintos proyectos de ley que están, digamos, en tramitación, ajustarlos para también alinearnos y estar en coordinación, si bien no son materias propias de reforma necesariamente que yo esté viendo, sí buscar alineamiento en todos los aspectos. Así que eso también mencionarlo. Gracias. Emilio, ¿cómo se crea un plan de salud? En el gobierno anterior había una propuesta con un plan de salud, plan garantizado, donde se contenían ciertos beneficios para toda la población. ¿Es como el GES? ¿Es más que el GES? ¿Están los medicamentos ahí? Que es la pregunta que nos hacen constantemente desde el público. Sí, claro. Bueno, yo creo que a propósito de cosas que se pueden avanzar sin ley, ahí tenemos una. O sea, y aquí también la propuesta para Bernardo, le he pasado mensaje a Bernardo, no que estaba al lado, pero con cariño. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar entendiendo que sí, todos estamos claros que queremos una cobertura universal, que las coberturas universales, como lo dice la OMS, van a ir aumentando en los países porque van a estar asociados a los recursos de los países. Ustedes comprenderán que la cobertura universal de un país X, no voy a nombrar a nadie para que se ofenda, va a ser distinta a la de Chile por las capacidades económicas de ese país, para bien o para mal. Pero hay algo que hay que entender, que por un lado está la cobertura, pero por otro lado están los instrumentos. Y en el instrumento, a veces la gente se confunde. Y como esto se está transmitiendo, es para dar esa claridad. El instrumento es el plan, es decir, cómo la población sabe que bajo el sistema país existen todas estas coberturas para todas estas enfermedades. Entonces, ese plan nosotros deberíamos trabajarlo desde ya. Y tenemos camino adelantado. Tenemos el GES, que tiene más de 20 años, que tiene una estructura, tiene una institucionalidad, tiene la participación de las universidades, de las sociedades científicas, está la metodología. Entonces, la propuesta que, de hecho, hoy día, yo soy presidente hoy día del Consejo GES, y del Consejo nosotros con mucho entusiasmo, y lo hablamos con los consejeros, nos lo queríamos proponer abiertamente, que usar este mismo colectivo, esta misma institucionalidad para contribuir a avanzar en la construcción de un plan de salud universal. Ahora, obviamente tiene que tener otras condiciones, porque hay que agregar la atención primaria, la prevención, sin duda, porque el GES está más orientado a una carga de enfermedad con unos criterios que todos conocemos. Aquí hay que ampliarlo, obviamente, para la prevención, pero ya tenemos la estructura, entonces, ¿por qué no avanzamos si eso ha sido muy virtuoso? Entonces, desde allí nosotros podemos construir este plan de salud universal y empezar a converger desde ahí todas las propuestas que nos obligan a fortalecer la atención primaria, pero teniendo este vehículo. Entonces, y lo empezamos también a valorizar, de modo que vamos generando esta estructura y esta columna vertebral donde estas convergencias y estos valores que nosotros compartimos de solidaridad, universalidad, no discriminación, etcétera, se empiezan a bajar y se empiezan a hacer carne. Pero eso nos va a tomar tiempo, por eso hay que partir ahora. Ese es el gran camino, pienso yo, Carola. Gracias. Para cerrar aquí a la diputada y al senador, tenemos hoy día una reforma tributaria, una reforma de pensiones. ¿Hay espacio para una reforma para salud este o el próximo año? ¿Cómo lo ven? Si nos pueden decir muy brevemente, porque después vamos a invitar al director del IPSUS, al presidente del IPSUS, a cerrar este conversatorio. A ver, en la posibilidad de acuerdo político yo creo que depende mucho de una respuesta que todavía a mí por lo menos no me queda contestada, que es que si efectivamente los privados van a poder seguir, llámense ISAPRE o como se llamen, van a poder seguir administrando la seguridad social en salud, el 7%. Y creo que esa es la pregunta que hay que responder hoy día. Yo considero que sí, y para mí es muy importante plantearlo fundamentalmente por la discusión que se da hoy día de cómo se proveen los derechos sociales. Yo creo que es la discusión más importante de la política pública chilena y me gustaría que pudiéramos encontrar consenso en eso, que si partimos en alguna discusión sobre una reforma de salud, le pudiéramos, en las políticas públicas, en materia tributaria, en materia de pensiones, se usa poco los presupuestos o anticipar presupuestos que generen en determinadas circunstancias o situaciones fácticas, ciertos gatillos que permitan avanzar en ciertas situaciones. Por ejemplo, bajo un estándar de desarrollo determinado que esté el país
o de crecimiento económico que se pueda avanzar en una determinada política tributaria. Y aquí me pasa lo mismo en materia de salud, donde el gatillo más evidente sería que tengamos la capacidad de que el sistema público al menos haya dado muestra de solucionar sus problemas en listas de espera. O sea, que si queremos avanzar en una reforma que le dé más carga al sistema público de salud, evidentemente tendríamos que tener algún gatillo que diga, bueno, acá el sistema está a la altura con los recursos que se le entregan para solucionar las situaciones de listas de espera. No es fácil hoy día, porque efectivamente la agenda de la política pública ha estado muy cargada a lo tributario, a las pensiones, pero este es un tema que lleva mucho rato, son 12 años y yo creo que si hubiésemos avanzado en el proyecto del Plan Garantizado en Salud, que se planteó hace ya 12 años, y con los ajustes que corresponden hoy día a las situaciones que tenga el sistema privado de salud, yo creo que sería perfectamente posible en la medida que se genere un sistema de compensación de riesgos adecuados que evite la discriminación de los usuarios del sistema privado de salud, ya sea por condición de salud, por sexo o por sus preexistencias anteriores. Gracias. Diputada, ¿alguna palabra? Bueno, yo creo que el momento político, el momento económico, el momento ¿Yo lo apagué? ¿No? Soy yo la que he hecho a perder todos los micrófonos. Yo creo que el momento es complejo. Creo que el gobierno asume, este gobierno hace 8 meses, en un momento bastante complejo del país, no solamente por el plebiscito, porque eso también pues, le agrega más condimento, ¿no es cierto?, a un momento muy complejo en lo económico, en lo social y en lo político. Por lo tanto, creo que eso da una señal de que la reforma de salud, si bien uno no debe jamás renunciar a seguir avanzando en las ideas, fuerzas y en lo que uno cree como conglomerado, que es bueno, sin embargo no me cabe ninguna duda que tanto los resultados del plebiscito como la situación económica, las dificultades que tenemos en el crecimiento económico, la inflación, se hace muy importante hoy día poner énfasis probablemente, primero que nada, por la base de todo, que es una reforma tributaria, y creo que la reforma en sistema previsional debe avanzar y salud también debe avanzar. La gracia de salud es que uno puede ir paso a paso y cada paso ya le significa a las personas una mejoría, ya le significa una mejor calidad de vida, una mejor atención, porque si bien, por ejemplo, de acuerdo a lo que he escuchado, porque tampoco yo estoy en la reforma en el ministerio, entiendo que la atención primaria va a ser el primer pilar, ¿no es cierto?, dignificar la atención, darle resolutividad a la atención primaria, generar un sistema de mejor calidad, sacar las listas de espera, no cabe duda, cualquier reforma por su lado y dejando todas las deudas pendientes, no, pues, o sea, esto tiene que ir en paralelo. Por eso está el doctor Martorell viendo la reforma y el ministerio de cabeza tratando de solucionar los problemas pendientes que tiene con los chilenos y con las chilenas. Desde mi punto de vista, yo creo que en la esencia de la reforma no se considera que entidades privadas administren con fines de lucro, que no es lo mismo administrar que administrar con fines de lucro, el 7% de las cotizaciones, porque si se piensa en un fondo universal, quien administre ese fondo universal, a lo mejor el Estado se lo entrega, no sé, a una transnacional, no lo sé, estoy inventando cualquier cosa, pero no a que ese seguro individual sea manejado con contratos individuales, donde no se garantiza, porque no le alcanza la plata, las coberturas o las características que nosotros pensamos que es lo correcto y lo justo para todos los chilenos y chilenas. Así que desde mi mirada, no debieran entidades privadas administrar con fines de lucro el 7% de cotización de los chilenos y las chilenas. Gracias, Elia. Queremos agradecerles a todos por la invitación. Creo que hemos podido resolver algunas dudas, al menos, así que muchas gracias. Queremos invitar al presidente del IPSUS,
a que nos dé unas palabras de cierre, agradecerles a todos también por sus preguntas. Algunas pudimos hacerlas, estuvimos medios cortos de tiempo, pero tenemos algunas mayores respuestas. Así que muchas gracias, Enrique. Gracias, Carolina. En primer lugar, quiero agradecerle a usted porque creo que lo ha hecho estupendo. Quiero agradecer también al doctor Manuel José Irarrázaval, que me invitó a participar en este proyecto Ipsus tan importante. Quiero agradecer la presencia de los estudiantes, porque creo que es importante que estén acá. Para mí los más regalones son fonoaudiología y terapia ocupacional, no sé si están acá, porque creo que justamente en el tema del código sanitario tenemos que hacer un gran esfuerzo para que eso salga y le podamos entregar a otras profesiones de la salud parte de la responsabilidad justamente de la atención primaria, de la resolutividad y que sea una atención más justa. Bueno, llegó el momento de cerrar este interesante conversatorio. Nos permitió dimensionar no solo los avances y lo que aún debemos solucionar y aportar para la reforma de la salud privada, sino que también pudimos ver que los expertos tienen consenso en varios temas. Y yo creo, como dijo Elia, casi en el 80%. Elia fue mi jefa en el Ministerio de Salud en el pasado, así que todavía me manda a veces. Aquí me detengo para enfatizar sobre todo en la colaboración público-privada. Esta alianza, que yo diría fue parte de un círculo virtuoso, demostró precisamente en el momento más complejo de la pandemia lo fundamental de integrar lo público con lo privado. Lo altamente beneficioso fue contar con un sistema integrado de camas UCI. Imagínense que nosotros, a pesar de que se nos acusa de liberales, a algunos, no a todos, logramos fijar el precio del valor día cama igual para el sistema público, para el sistema privado, sin importar la capacidad de pago de las personas. Y eso fue un cambio paradigmático. También, por ejemplo, la extensa red de laboratorios públicos y privados a nivel nacional, incluyendo los laboratorios universitarios. Y agradezco también la presencia del decano de Medicina, el doctor Carlos Pérez, porque la Universidad San Sebastián contribuyó enormemente en el tema de vacunación, ensayos, en el tema de exámenes de laboratorio. Más de 400.000 PCR se hicieron, sobre todo en los laboratorios de la universidad. Desde Ipsus tenemos como objetivo contribuir al debate acerca de las políticas públicas en salud, que permitan mejorar y hacer más eficiente el uso de los recursos humanos y económicos que van destinados a nuestra misión más importante, como se ha dicho aquí, que es la salud de las personas. La salud de las personas es nuestra misión más importante. Para terminar, quiero también agradecer la presencia del rector de la Universidad San Sebastián, que tuvo que retirarse, el señor José Rodríguez, le puse doctor, pero es doctor en realidad también. Y también agradecer a la colaboración, Elia, la colaboración de Empresas Banmédica y Alejandra Gandia, que no pudo venir hoy día, y al equipo de Ipsus, a todo el equipo, que es un equipo maravilloso, que estuvimos anoche trabajando, aunque todavía no lo crean, para instalar todo esto, y también a todos los asistentes presentes, y también a aquellos que se conectaron por EMOL TV o mol.com. Aquí me encontré con el equipo de comunicaciones que me acompañó durante meses y años en La Moneda. Quiero agradecer también, siempre agradecida a Comunicaciones. Comunicar es fundamental. Lo que no se comunica no se conoce. Aquí veo a varios ex ministros y ministras, ex subsecretarios de diferentes gobiernos, y cuando hablan de que la salud hay que mejorarla, de que la gente necesita mejor atención, realmente a veces me siento culpable. Me siento culpable porque habiendo sido ministro, y aquí vemos varios de ese grupo, está Pedro García también, creo que debemos repensar. No quiero dejar de nombrar a Carolina Goich, que fue un puntal en la ley del cáncer. Y creo que es una ley que realmente va a marcar un hito en la historia de la salud de Chile, y obviamente que pensada justamente en las personas. Así que muchas gracias una vez más y gracias al equipo de Ipsus.